Muchas gracias por estar aquí juntos. Los vimos con la esperanza de que podamos hacer cosas grandes por los demás. Gracias a este programa de YouTube, también otras personas pueden compartir nuestras deducciones o conversaciones, siempre con las mejores intenciones de aprender unos de otros, ¿no? Hoy Robert nos va a hablar sobre la relación de pareja. Bueno, él dice que él no va a hablar, que va a leer discursos del padre, que dan referencias, pero bueno, desde luego creo que todo lo que se diga es para pensar y para reflexionar y todo ello. En mi opinión, tratando del asunto de la pareja, que ni mucho menos voy a decir nada especial, pero debo de reconocer que es el punto peliagudo del ser humano, ¿no? Y cuando vemos, digamos, el semblante de las personas, el semblante de cada uno, la verdad que se siente muy afectado por lo bueno o por lo malo, ¿no? Si es malo, está en contra de nuestros deseos. Si es algo contradictorio, por la ignorancia. Y si es algo bueno, es motivo de alegría y de felicidad, ¿no? Por eso que nos gustaría, de verdad, encontrar el camino del bien, el camino de la armonía, el camino de la comprensión, ¿no? Porque es lo que todos deseamos. Y yo creo que Dios nos crió con un deseo bueno para ser felices, ¿no? Así que, bueno, sin más, le doy el aparato a Robert. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Sí, como habías dicho, este tema es muy peludo, ¿no? Y solamente los expertos en este tema pueden hablar con autoridad. Y es por eso que he decidido que hable el Padre. Entonces, ¡Qué bueno! lo que vamos a hacer es leer su palabra y hablaremos de eso, ¿no? En nuestra tertulia. Bueno, pues en el libro La puerta al cielo de la familia verdadera hay una sección donde el Padre habla sobre el amor del hombre y de la mujer en la creación original. Y eso es lo que Hay 7 secciones. Voy a leer una sección y luego comentaremos antes que ir a la próxima. Bueno, la sección 1 se trata del amor original de un hombre y una mujer. Cuando el hombre y la mujer están enamorados, la cuestión es si su amor está de acuerdo con la voluntad de Dios y la norma que Él exige de ellos. ¿Está su amor de acuerdo con el modelo de amor en la mente de Dios? Llegamos a la conclusión de que si el primer hombre y la primera mujer se hubieran hecho uno en el amor, basado en el amor de Dios, entonces su amor se habría convertido en el modelo universal. Dios debe haber deseado ese amor para los seres humanos. Del mismo modo, el hombre y la mujer deben haber querido este amor. Y ese amor verdadero debe ser el núcleo del universo que se convierte en el estándar de medida. Este libro es una recopilación de bastantes de fragmentos del discurso del Padre. Y para los que le interesa, este se encuentra en su libro sobre la familia bendecida. Y sigue diciendo otro fragmento: el amor de Dios y el amor humano son lo mismo en esencia. El amor causa la unidad, porque el hombre y la mujer se anhelan el uno al otro. Esto se debe a que un hombre puede poseer a Dios solo a través de una mujer, y una mujer puede poseer a Dios solo a través de un hombre. En otras palabras, se anhelan el uno al otro porque Dios viene a habitar donde un hombre y una mujer se han convertido en uno en amor.
Otro fragmento dice, considerando que la fuente de las características duales es Dios, debemos cantar simultáneamente alabanzas por el noble valor de Dios y por la dignidad y el valor del hombre y de la mujer. Cuando la mujer amada de Dios vive en el corazón de un hombre y el hombre amado de Dios también vive en el corazón de una mujer, estos dos se convierten en sus compañeros objetos y cuando se aman, Dios estará encantado de ver este amor y todas las cosas se regocijarán. El cielo y la tierra se regocijarán al ver a un hombre y una mujer con estos valores abrazándose. Cuando el hombre y la mujer se abrazan con cariño mutuo, este cariño mutuo se convierte en el punto en el que el universo se unifica. Así es como la imagen original se despliega en el ideal de Dios. Originalmente, un hombre debe conocer a una mujer con quien pueda regocijarse, y una mujer también debe conocer a un hombre con quien pueda regocijarse. Más que esto, debe ser un encuentro por el cual tanto Dios como todas las cosas de la creación puedan regocijarse. Entonces, toda la creación se movilizará para esta pareja y querrá ser gobernada por ellos. Los pájaros cantarán y las mariposas revolotearán y bailarán de alegría. Dios se regocijará y la gente se regocijará. Todo se regocijará. Si los primeros antepasados humanos hubieran comenzado la historia estableciendo tal posición, el mundo sería el mundo original e ideal. Fin de sección 1. Bueno, pues sí, es muy interesante. Padre, este a mí me suena como ¿cómo le llaman? Cantares o salmo, es lo mismo. Salmos, los cantares Salmos otro. Bueno, pues suena como unos salmos al amor. Sí. Salmos al amor del hombre y la mujer. Y el primer comentario que voy a hacer, que el Padre tiene una forma de hablar de las cosas fundamentales de la vida en una forma muy sencilla, muy sencilla. Y yo pienso que el Padre hablaba así porque estaba consciente que tiene que enseñar una forma de entender la vida que va a durar por eternidad. Ese es lo básico. Y lo básico va a durar para siempre. Como un hombre y una mujer, su relación de amor debe ser. Y es muy curioso que el propósito que ha explicado aquí es para que todo se pueda regocijarse. Todo. Dios y hasta la creación. Entonces pone el amor de un hombre y una mujer en el centro del universo, que parece que da sentido y motivación de alegría a todos de la creación. Y es muy curioso como lo explica aquí. Es que el amor del hombre y la mujer no solamente es otra relación, no, es la relación básica y fundamental
por la alegría y felicidad de absolutamente todo, hasta la propia creación. Es muy curioso, como lo pone aquí, que si los primeros antepasados hubieran realizado este amor, hasta los pájaros cantarían. Es muy curioso, ¿no? Y es muy bonito, por eso para mí me suena como un salmo. Bueno, ¿alguien quiere decir algo sobre el punto 1? Bueno, hay algo que creo que es bastante significativo y probablemente difícil de comprender. A ver si me explico. En este discurso se practica de conocer y comprender a Dios. Pero conocer y comprender a Dios no es porque tú creas en Dios o lo quieras comprender por razonamiento o por esfuerzo, sino aquí está diciendo de que tú conoces a Dios a través de la mujer y la mujer conoce a Dios a través del hombre. Es muy curioso porque aquí, digamos, entendemos la importancia del matrimonio como, digamos, donde se genera amor, donde hay un amor de verdad. Desgraciadamente, si nosotros no tenemos fundamento personal, es bastante difícil que podamos establecer una relación de confianza y de amor generador entre hombre y mujer. Y como nosotros sabemos a través de los principios de la creación, la primera energía universal fluye a través de un buen fundamento de sujeto y objeto, ¿no? Ya sean, digamos, las partículas positivas y negativas, o protones y electrones, pero en el caso del ser humano no es algo, digamos, como diría yo, premeditado, como es en el caso de las leyes y principios que rigen la vida, sino que es algo voluntario. Es decir, que cuando nosotros no tenemos voluntad propia, porque no creemos en nosotros mismos, porque estamos decepcionados y tenemos resentimiento, o tenemos, digamos, odio, todas estas son debilidades que destruyen nuestra propia voluntad, ¿no? Y por tanto, es muy difícil que nosotros tomemos decisiones, ¿no? Y seamos víctimas prácticamente de las circunstancias, que no las podemos controlar. Y muchas veces en esta condición es donde establecemos una relación de pareja, ¿no? Con lo cual, bueno, se unen las debilidades que yo tengo con las debilidades que tiene mi esposa. Entonces, si se unen las debilidades, se hace una fuerza en contra de uno y de los demás, ¿no? Como puede ser el egoísmo, las envidias, los celos y muchos complejos, ¿no? ¿Qué es lo que aquí nos está pidiendo o diciendo? Bueno, que tendríamos que comprender el Adán original y la Eva original. Porque si Adán y Eva no hubieran caído, y si la identidad del ser humano masculino y la identidad original del ser femenino se hubieran armonizado, Dios hubiera vivido en ese corazón y toda la creación, todo el universo hubiera, digamos, armonizado en sintonía, ¿no? En ese sentido, debemos reconocer que los principios de la restauración son los principios para volver de nuevo a la realización de este tipo de corazón. Y podemos decir que existe una historia providencial que es paralela a la misma historia que conocemos, pero es una historia, digamos, donde Dios trabaja. Y es aquí, digamos, la importancia de descubrir, conocer y comprender aquellos aspectos de verdad que nos pueden despertar nuestra conciencia y que nos pueden inspirar confianza para ser esta realización, no como algo particular, sino por el bien de la humanidad, ¿no? Por tanto, bueno, aquí está en claves muy profundas que hay que ver, ¿no? La respuesta que nos inspira para poder determinarnos a hacer un mundo mejor, empezando con nosotros mismos. No podemos aceptar esta enfermedad, no podemos aceptar estas debilidades y tenemos que recomponernos para establecer una verdadera relación.
Sí, gracias, Robert. Ha estado muy bien, José Manuel también. ¿Qué decir? Pues nada, pues lo habéis dicho todo, la verdad, que Dios desde un principio pues quiso expresarse y manifestar su amor en un hombre y una mujer como los representantes y como el cuerpo de Dios, y a través de un hombre y una mujer en la relación de pareja y en el matrimonio podemos experimentar la máxima expresión de amor de Dios. El problema es que este amor verdadero, sustancial de Dios, no pudo plantarse y no pudo crecer y dar el fruto del verdadero amor a través del primer hombre y la primera mujer. Pero aún así, cuando en una relación de amor que es difícil, realmente deciden comprometerse y sacrificarse y trabajar juntos para el proyecto de la familia y ser responsables por transmitir esos valores y esos principios de amor hacia sus hijos, aunque no es un amor totalmente maduro, porque no lo heredamos de los primeros antepasados humanos, pero hay cierto grado de crecimiento de amor ahí, cuando la expresión del amor verdadero puede fluir, ¿no? Desinteresadamente, ¿no? Por un propósito mayor, que es el de la felicidad de la pareja y el mirar por el bienestar de la familia, de los hijos también, ¿no? Y esto, pues, el primer amor que vemos y experimentamos cada uno de nosotros es en el modelo de los padres nuestros en el hogar. Entonces, los que tienen suerte, no es mi caso, pero los que tienen suerte, y me imagino que son pocos los casos en los que los padres realmente están juntos porque se quieren, porque están dispuestos a sacrificarse por la felicidad del otro y a tomar responsabilidad por el fruto de ese amor, de esa relación que son los hijos, en establecer y en crear una atmósfera y un ambiente de paz, de unidad, de armonía, de felicidad, de alegría, ¿no? Con esos valores y esos principios de altruismo, de respeto, de sacrificio, de compromiso, de lealtad, de responsabilidad. Son esos principios del amor que se establecen cuando hay una relación sincera y profunda de verdadero amor entre un hombre y una mujer. Y por eso he dicho que si tenemos la suerte de haber crecido en una familia donde hemos visto y hemos experimentado esa relación de amor verdadera, entonces seremos unos afortunados, porque tendremos herramientas, como le gusta mencionar siempre a Luis, el tema de las herramientas, y tendremos un gran tesoro para que en el futuro podamos garantizar, o por nuestra parte, que la relación de pareja que tengamos o que construyamos para la familia y para crecerla con los hijos y futuras generaciones, que eso pueda fraguar o que eso pueda tener más éxito, ¿no? Es una gran ayuda, ¿no? Y después también, y ya termino porque si no se va a hacer largo, si hemos tenido la suerte en la familia de tener o experimentar las dos naturalezas, es decir, de tener esa práctica de amor entre hermanos y hermanas. Yo tenía una hermana, pero mi hermana, a mí me separaron de mis hermanos a una edad muy temprana, entonces no pude experimentar, ¿no? Porque es importante conocer las dos naturalezas, porque son naturalezas muy distintas, el hombre y la mujer, complementarias para la armonía, para que haya un equilibrio, para el propósito mayor que es la familia y para alcanzar la posición y experimentar el amor de padre, entender al creador, ¿no? El motivo que le llevó a crear al creador podemos entenderlo cuando somos padres, que realmente es el regocijarte, es el entregarte, es el proyectar tu linaje, el proyectar todo tu conocimiento, toda tu herencia, quieres transmitirla a tus hijos, un buen legado. En esa tradición de amor verdadero podemos entender a Dios. Entonces, los que han experimentado el amor de hermano y hermana en la familia, pues
tiene ventaja sobre aquellos que no han tenido hermanos o hermanas. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, ¿no? En el curso de adolescencia se nos alteran o se nos movilizan las hormonas y hay una atracción natural hacia el sexo contrario. Pero claro, si tú vas en desventaja y no sabes cómo tratar la naturaleza contraria, pues seguramente que te vas a equivocar, que vas a hacer daño a la otra persona, a la otra naturaleza. Entonces, este fue mi caso, ¿no? Fue mi caso en que yo, pues, por miedo y por no desconocimiento y tal, pues yo me mantenía a distancia y no tenía relaciones con las chicas, ¿no? Por el miedo pues, a fracasar o a no saber cómo construir una familia. Pues, y estoy muy agradecido, ¿no? A estas enseñanzas y a este mensaje de hoy que nos ha transmitido, que nos ha leído el Robert, ¿no? Y paso la palabra a Freddy, quizás. No, ahora. Vale. ¿No? Seguro que son 7 puntos, ¿no? Sí, hay 7 Ah, puntos. Entonces, ya más adelante, cuando queréis comentarle un punto, pues lo comentáis, ¿vale? ¿O quieres comentar algo de ese punto, Luis? ¿El punto 1? Vale, pero rápidamente, no me voy a alargar, rápidamente. Respondiendo a tu pregunta de las herramientas, la verdad, yo lo que puedo decir que con todo lo que te dice el Padre, o sea, está bien, pero sigue siendo cosas conceptuales, porque con el concepto no obtienes la felicidad, con el concepto no alcanzas a Dios, con el concepto no amas más a tu pareja. Entonces, hacer simplemente temas es un ideal que está bien, pero detrás del telón de todas las palabras dichas hay algo más que digamos, lo más esencial, que es el proceso para el cual tú tienes que conseguir ese objetivo. Porque ese objetivo, en plan ideal, dices, bueno, ¿cómo llego allí? O sea, en cuestión de herramientas, ¿cómo llego? Oye, ¿qué paso primero hay que seguir? O sea, para que lo que decía allí, si seguimos ciertas normas, pero ¿cuáles son esas normas? O sea, si quieres que los pajarillos canten y revoloteen todo lo que quieran y hasta que te susurren en el oído, ¿cómo lo haces? O sea, oye, ¿cuál es el lenguaje de esos pájaros para yo poder ir a escucharlos, ¿no? O sea, porque todo eso como que eso es casi como que dentro de los conceptos se pasa por alto, como que de un salto estás ya allí. Y entonces, esto es como ya el objetivo de llegar al graduado de esto, del plan, del propósito de Dios, pero el proceso que tienes que seguir. Dentro de ese proceso puede haber cosas muy peliagudas, puede haber lloros, discusiones, lamentos, unas sonrisas, puede haber de todo. Eso es lo no dicho detrás del telón de esto, ¿no? O sea, la cuestión está, que para los que van a oír y los que estamos aquí presentes, es que entendamos que eso no es tan mágico como para poder alcanzarlo. Si es así, pues que me digan dónde hay para ir a coger ir y decir, oye, me lo llevo para casa y ya estoy en la gloria, ¿no? Pero no es así. El proceso de poder encontrar el amor, el día a día, eso es un proceso muy largo, muy arduo, de mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Una preparación. Pero para que tengas todo este recorrido, antes de ello, tienes que haberte preparado. Y no se trata de fortuna o no fortuna, de estar en una familia X o no. También está la decisión que uno se tome para poder hacerlo, ¿no? Uno puede venir de un caos de familia o como puede tener ningún ejemplo a seguir. Pero ahí está uno como individuo. Oye, ¿qué paso quiero dar yo primero? La cuestión está en el primer paso en que tú te arriesgues a hacerlo, a decidir en el primer paso, decir, oye, yo no me quiero apuntar al lado opuesto, yo me quiero apuntar al lado donde me canten los pajarillos en el oído, ¿no? O sea, yo me voy a ir por ese lado. Pero ¿cómo lo hago? Pues busco verdaderamente todo ese esfuerzo que tengo que hacer para ello. Hay muchas herramientas para poder hacerlo. Y lo que pasa es que nos refugiamos simplemente en el plan conceptual, como es este caso,
y pensamos que va a ser así tan fácil, pero la cuestión es de todo el proceso que voy a hacerlo, es la búsqueda que voy a tener, esa es mi responsabilidad, mi deber, porque aquí es todo literario, pero el deber que yo tengo detrás de todo esto es muy grande y dejamos, en realidad lo pasamos por alto y nos quedamos simplemente en eso. Por lo tanto, lo más probable es que no lo consigas más que conseguirlo. Lo más probable es que te des un golpetazo de esos impresionantes antes de conseguirlo. Pero eso es lo no dicho, porque al final te vas a dar un porrazo si crees simplemente en un plan conceptual, ¿no? La responsabilidad es importante. ¿Vale? ¿Voy a comentar más adelante? Bueno, pues sí, muy interesantes los comentarios. Sí, vamos viendo que aquí pues el padre está explicando unos principios, ¿no? Y luego está el método de realizar estos principios, como dice Luis, el proceso es otro. Pues sí, vamos leyendo la segunda cosa que dice el padre se trata de la razón por la que nacen los hombres y las mujeres. Dice, ¿cuál es el propósito original del nacimiento de un hombre? No podemos negar el hecho de que han nacido por el amor de una mujer. Del mismo modo, la mujer no nace por sí misma. Debemos saber que surgirá un problema si una mujer no logra comprender por sí misma que ha nacido por el bien de un hombre. Porque Dios, el gran dueño del cielo y de la tierra, estableció esto como un principio de la creación. No podemos entrar en el mundo de la bondad, la verdad, la felicidad y la paz, ni en el mundo del amor y el ideal, a menos que sigamos este principio. Y otro fragmento. Una mujer nace para encontrarse con un hombre y un hombre nace para encontrarse con una mujer. ¿No es así? Esta es la verdad más elevada. Por lo tanto, debemos encontrar el reino de la bendición que se ajuste a este principio. Desviarse de este reino más elevado de la verdad constituye en el mal más elevado. Y luego dice aquí, los caracteres del hombre y la mujer son opuestos. ¿Cómo pueden los hombres y las mujeres llegar a ser uno? Se convierten en uno a través del amor. El amor une a los seres humanos y a Dios. ¿Por qué nace el hombre? No nace por el bien de las actividades académicas, el dinero o el poder político. Ha nacido por el bien de la mujer. El hombre nace por amor a la mujer. Vuelvo a enfatizarlo. Pues aquí tengo la continuación de ese tema marcado en verde, porque podría ser otra sesión, otro tema totalmente. No sé si os interesa, porque es en esta sección el padre empieza a hablar de los órganos sexuales. Es importante, sí, que no. Bueno, continuamos con el tema, pues. Los hombres tienen cuerpos grandes, no para que puedan ganarse la vida solo para ellos mismos, sino para que puedan ganarse la vida para sus hijos y esposas. El órgano sexual del hombre y el órgano sexual de la mujer son diferentes. ¿Para quién existen?
no llegarán a existir por sí mismos. El órgano sexual del hombre nace por el bien de la mujer. Del mismo modo, el órgano sexual de la mujer es por el bien del hombre. ¿Alguna vez has pensado así? Esto no es algo de lo que reírse. ¿Cuál es el símbolo del amor del hombre y la mujer? ¿Dónde está el destino final del amor? Es el órgano sexual, el que los convierte en un solo cuerpo. El órgano sexual se convierte en un canal a través del cual la mente y el cuerpo pueden fusionarse completamente a través del amor. Lo que el hombre tiene no es suyo y lo que tiene la mujer no es suyo. El hombre tiene lo que pertenece a la mujer y la mujer tiene lo que pertenece al hombre. El hombre y la mujer no nacen por sí mismos. Deben tener claro que nacen por el bien de su pareja. ¿Por qué nacen hombres y mujeres en la tierra? Nacen para amarse. Puesto que Dios es el gran rey de la sabiduría, cambió la propiedad de sus órganos de amor. Un hombre tiene un órgano sexual, pero eso no significa que él sea su dueño. Lo mismo ocurre con la mujer. Aquellos que hayan actuado descuidadamente sin tener en cuenta la propiedad de su órgano sexual serán juzgados. Si los hombres supieran que recibirán un castigo bajo la ley más temible, se atreverían a pensar en otras mujeres en lugar de sus propias esposas. Por el contrario, pueden las esposas pensar en otros hombres en lugar de sus propios maridos. Es el final de sección 2. Bueno, aquí lo que resalta más es el padre enfatiza que el amor, el final destino es el sexo a través del hombre y mujer se hacen uno. Es como la fusión, el momento de fusión de los dos para hacer uno. Y es muy curioso que comenta que originalmente el creador cambia el propietario de los órganos sexuales. Entonces, mi órgano sexual no es mío, no soy el dueño, es mi mujer. Entonces, este concepto en sí es bastante interesante, ¿sabes? Entonces, ten cuidado cómo usas lo que no es tuyo. Muy interesante. Bueno, ¿alguien quiere decir algo de ese tema? Luis, empezamos con Luis esta vez. Es que mira, esto de los órganos sexuales de tanto el hombre como la mujer, sí que es verdad que, digamos, el plan de cuando ya estamos en pareja es a quien pertenece, ¿no? Pero primeramente, para poder llegar a ese propósito, a ese fin, primeramente, tanto hombre como mujer debe saber y debe conocer parte de su cuerpo, para qué está hecho, cuál es su fin como tal, ¿no? Y luego, digamos, todo esto, detrás de todo esto, es educación, porque en el proceso de que tú estás, cuando tú tienes hijos o tú cuando fuiste hijo,
bueno, en ese aspecto, por ejemplo, un paréntesis, sí que tengo el privilegio de que mi madre me hablaba de las cosas sexuales muy abiertas, muy libre, y me decía con punto y coma, señales, oye, esto es tal, 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 y se llega a tal. No es simplemente en que, no enfatizándose simplemente en lo que es ya la penetración de un hombre hacia la mujer, sino que la cuestión antes de eso, ¿qué es lo que tiene que surgir, ¿no? Porque tú para eso, si tú haces por hacer, simplemente estás satisfaciendo algo netamente de tu mente física, más que verdaderamente llegar a complementarse con esa persona de una forma muy interna, como decir, esto es tuyo y esto es mío. Al final, eso es un todo, ¿no? Y a la final, a veces eso es un tema ciertamente algo tabú, que para nosotros los hombres, hablar de los órganos sexuales de la mujer es como que nos da temor, ¿no? Como que, oye, y eso es algo como por descubrir, y quieres descubrirlo justamente cuando recién te estás, digamos, te has casado, y sin saber, oye, ni para qué es eso, ¿no? Cuando es visto desde del punto de vista de Dios, el órgano sexual de la mujer, tú también tienes como hombre, tienes que saber cómo cuidarlo, cómo tratarlo. Pero para eso, no, el hecho de que la vagina de la mujer o el pene del hombre simplemente no como son como tal, sino que para que eso luego tú llegues a concretarlo mentalmente, tú tienes que estar preparado para ello. Porque la primera ocasión que surge eso puede ser un trauma para ti, o como puede ser lo más glorioso para ti. Pero para concretar a eso, tienes que saber que antes de ello existen caricias, existe atención, existe conocimiento de tu pareja para saber con quién te vas a relacionar en ese momento de intimidad. Tienes que saber, oye, cómo hablarle, cómo susurrarle. En eso sí, tú te conviertes en un susurrador del oído de tu mujer, ¿no? Porque con esas palabras, digamos, algo alteras en la mujer o la mujer hacia nosotros para que podamos, digamos, llegar al momento final, ¿no? Entonces, todos esos procesos que hay que reconocerlo, eso hay que, nosotros como padres, tenemos que saber cómo educar esas cosas a nuestros hijos, para que verdaderamente en ese momento lleguen no a algo por descubrir, sino que ya lleguen con ciertas herramientas básicas para saber en ese momento cómo tengo que actuar. Porque resulta que en ese momento llegamos todos unos inexpertos y no sabemos ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo dar el primer paso, sino que aparentemente nos dejamos llevar por lo que, oye, esto es un cumplimiento, tengo que hacer así y asado y punto. Pero ¿y tus sentimientos internos cómo están? ¿Tus emociones internas cómo están? ¿Te has puesto a pensar en las emociones o sentimientos de la otra persona, el cómo están, para poder decir, oye, esto sea satisfactorio para los dos? ¿O simplemente estás cumpliendo con una norma? Porque si vas por el cumplir con una norma, pues ya desde el inicio estás mal. Y ahí está el error o el fracaso de que simplemente cumples una relación por norma a seguir. Oye, Dios, hablando temas de nuestra institución, oye, te han dado esta pareja y tú simplemente tienes que cumplir. Oye, esto tienes que hacerlo sí o sí. Y tienes que cumplir con el propósito de decir, oye, vas a formar una familia porque sí, porque Dios te lo ha dicho. Vale, pero para que yo llegue a ese proceso, tengo que saber reconocer, oye, en qué posición estoy psicológicamente para poder, oye, que no es cualquier persona, es una hija de Dios. Y esa hija de Dios tiene que ser una conmigo. ¿Cómo lo tengo que hacer, no? Y entonces ahí está el fallo, porque, bueno, oye, me quiero dar cuenta cuando ya a lo mejor es demasiado tarde, cuando el daño psicológico no se trata simplemente de, oye, ya hemos tenido intimidad o tal, sino que el daño psicológico que te puede dejar, a lo mejor en ese momento o de aquí a futuro, el daño psicológico que te puede dejar es grande. Y quien va a sufrir las consecuencias son los hijos, o quien va a sufrir las consecuencias vosotros mismos como parejas, ¿no?
el uno al otro, oye, esto no es lo que esperaba. O a lo mejor esto no es el proceso para poder ir a encontrar lo que se habla en la Biblia o lo que habla el Padre. Oye, esto es el reino de los cielos. No, al contrario, te vas a encontrar con un infierno en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás simplemente cumpliendo con la norma y no has ido con un proceso. Oye, aquí debería ser clave y fundamental y necesario antes de que tú vayas al matrimonio, sea que tú vayas con la pareja que tú hayas querido o con la que te hayan otorgado, oye, un proceso a seguir, oye, ¿cómo tienes que hacerlo antes de llegar a ese lugar, ¿no? Para que sepan todos los pasos a seguir y no salgan afectados psicológicamente. Al día de hoy, que nos encontramos con unos daños psicológicos, pero garrafales con respecto a ese tema, ¿no? O sea, y luego decimos, bueno, es que no hay otra forma, que la única es coger y separarte. Bueno, ¿y tus hijos qué? ¿Y tu daño psicológico qué? Lo peor son los niños. Entonces, bueno, no solo ello, pero tu daño psicológico que te deja también es de mucho cuidado, o el que dejas a tu pareja, ¿no? Y a veces simplemente nos enfocamos en que la mejor opción, por el hecho de no pelearnos, es la mejor opción separarte. Pero cuando la mejor opción es luchar, esforzarte para saber, oye, comprendo y ser verdaderamente humilde en ese aspecto, oye, no entiendo ciertas cosas, pues busco dónde poder conseguir esa ayuda, ¿no? Oye, no sé para qué tengo, por ser exagerado, ¿no? Oye, no sé ni para qué tengo los órganos sexuales, ¿para qué sirven en el momento de la pareja? Pues busca a alguien que te pueda ayudar en ese aspecto, ¿no? Muy bien, pues interesante el tema, ¿verdad? Interesante el tema. ¿Quieres comentar algo? Venga, adelante. Sí, con respecto a este segundo punto, Robert, gracias. Pues nos viene a decir en definitiva que para formar el completo necesitamos a la naturaleza contraria, porque somos la representación de esas características duales del Creador, ¿no? Entonces, el propósito es experimentar, como dije al principio, esa máxima expresión de amor del Creador a través de esa relación sexual, pero con responsabilidad, con compromiso, estableciendo la idea de la familia, ¿no? Y transmitiendo esa cultura del amor al linaje, a las futuras generaciones. Claro, en nuestros días, en la sociedad, es difícil aceptar, ¿no? Por mucha gente, de que los órganos sexuales es el templo de Dios, es donde reside Dios. Pero si lo entendiéramos y si lo aceptáramos, sería el antídoto o la solución a todos los problemas o los males de las relaciones de pareja en nuestra sociedad moderna. Porque no nos haríamos daño, no sufriríamos, ¿no? Y no acumularíamos o transmitiríamos más deuda espiritual en cuanto al mal uso de la fuente y la fuerza del amor, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis, de que, claro, hace falta una formación, hace falta una madurez antes del acto sexual. El acto sexual es lo último, es cierto. Por eso había mencionado que en parte ayuda el tú haber tenido un buen modelo o ejemplo con tus padres. Y como tú decías, Luis, también, que todas estas cosas no sean un tabú, que se hablen, ¿no? Que se dejen se pongan sobre la mesa. Sobre todo, esto sería algo que los padres deberían de hacer con sus hijos y no dejar en manos de la educación, del sistema, porque ya estamos viendo cómo el sistema está educando a nuestros hijos. Los está adoctrinando con ideología de género, de que ellos pueden ser lo que ellos se autoperciban, de que ellos ya pueden, en algunos países hay normativas o legislaciones sin el consentimiento de sus padres, de que pueden empezar a hormonarse o a operarse el sexo sin explicarle las consecuencias de todo eso, ¿no? De todo ese dolor, ese sufrimiento que van a acarrear y todo ese gasto económico, ¿no? De medicación, y que después es algo irreversible, porque está comprobado que el 90% de los casos de niños o adolescentes que han ido por ese proceso se han arrepentido y ya no han podido volver, porque cuando son niños o adolescentes
pues no tienen el carácter o la personalidad fuerte, clara, ¿me entiendes? Pues son fáciles de manipular o de influenciar, precisamente a través de la educación, de esa ideología, adoctrinamiento, que es lo que persigue, ¿no? Este sistema de sociedad, ¿no? Entonces, claro, la responsabilidad de los padres es fundamental. Pero, claro, ¿dónde encontramos ejemplos o modelos de padres en esta sociedad? Si cada vez, como decía Luis, cada vez hay menos parejas unidas, fieles, que entiendan el propósito de estar juntos y que entiendan el valor y la importancia que eso supone, como tú decías, de no generar esos dolores o ese sufrimiento psicológico a ellos mismos por la separación o a los hijos también. Estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, es que es difícil, ¿eh? La situación está muy, muy complicada en nuestros días, en nuestro tiempo. Entonces, claro, necesitamos ejemplos y modelos de personas verdaderas que tengan una comprensión y que hagan un uso correcto de esta fuente o de esa fuerza del amor a los demás. Pero es claro, es que yo, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, pues hay parejas, la mayoría son jóvenes y llevo 3 años y he visto que muchas de estas parejas pues ya se han roto, que están viviendo solas en los pisos estos, ¿no? Nada. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo de ese punto? ¿O continuamos? Bueno, es muy interesante, pues estoy de acuerdo con lo que comentó Luis, que sí, que el proceso de cómo lograr esta unidad es muy importante y algo que no se ha enfatizado tanto en nuestro movimiento hasta ahora, y también vemos muchos fracasos de parejas en nuestro movimiento. Y aunque sí hay palabras del Padre que explica muy profundamente eso para evitar todo ese fracaso. Porque si nos preguntaran cómo explicar la filosofía del Reverendo Moon en 2 palabras, podemos decir, la filosofía del Reverendo Moon es el amor verdadero. ¿Y cómo se logra eso? Pues el método es vivir por los demás. Entonces siempre el otro tiene el más valor que tú, vivir por los demás. Entonces eso es lo que falta practicar en nuestro movimiento. Es siempre tener el otro en consideración. Entonces eso es lo que falta. O que está en el principio, pero el método de la práctica siempre ha faltado en nuestro movimiento. ¿Cómo vivo por los demás? Entonces, si yo, la persona más cerca a mí es mi mujer, entonces, es decir, que mi vida es atención a mi mujer y viceversa. Pero vivir por los demás, que cuando vivo por mí, ya todo va mal. Y esa es la base de toda la filosofía y la enseñanza de Reverendo Moon. Es que el otro tiene más valor que yo. Y tengo que tener en consideración el valor de la otra parte de mi relación. Sea mi mujer, mi hijo, mi vecino, mi hermano, lo que sea. Es vivir por el otro y explica claramente las cualidades del amor de Dios en relación con vivir por los demás. Lamentablemente eso es lo que no hemos practicado mucho o muy poco en nuestro, o muy poco y nada, pero sí. El Reverendo Moon ha hablado muchísimo de esto y también nos ha enseñado mucho.
Vamos a la sección 3, tenemos media hora. Pues Antonio tiene que ir a recoger su otra parte en el aeropuerto, tiene que salir a las 6:30. Y eso es muy importante. Es decir, que el órgano sexual, el dueño del órgano sexual es la pareja. Entonces, el dueño también en algún discurso de Reverendo lo dice, que el dueño de mi vida es mi mujer. Siempre es el otro que tiene más valor que yo. Curioso, aquí dice, sección 3, los hombres y las mujeres se necesitan mutuamente. El amor es algo que absolutamente necesitas. ¿No es así? Es así. El ser humano, un hombre y una mujer, son un elemento absolutamente necesario para el amor. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Cuando se necesitan uno al otro, y se necesitan el uno al otro más que Corea. Bueno, él estaba hablando a coreanos, imagino. Más que el mundo e incluso más que a Dios. Además, si no hubiera mujeres, toda la raza humana perecería dentro de 100 años. Por mucho que el hombre se jacte de unificar el mundo, todo desaparecería en 100 años si no hubiera mujeres. Por lo tanto, las mujeres son absolutamente necesarias. Cuando decimos seres humanos, nos referimos al hombre y a la mujer. Cuando miramos a un hombre, tiene que estar con una mujer. Y cuando miramos a una mujer, ella tiene que estar con un hombre. El hombre no nace por su propio deseo, ni la mujer nace por su propio deseo. Ambos se necesitan el uno al otro. Después de su nacimiento, descubren que son un hombre o una mujer. Cuando naciste como hombre, naciste con o sin el conocimiento de que hay mujeres. Si un hombre naciera y descubriera que solo hay hombres, no se sentiría mal. Si una mujer naciera y descubriera que solo hay mujeres, se sentiría mal, ¿no? Entonces, cuando una mujer nace con o sin el conocimiento de que hay hombres. Aunque nace sin saberlo, aunque nací sin saberlo, la que me dio a luz lo sabía. La que me parió sabía. La razón por la que uno nace como mujer es porque hay un hombre que la necesita. Del mismo modo, la razón por la que nací como un hombre, así es porque hay una mujer que me necesita. ¿No es así? Todos nacemos así, con el conocimiento de Dios. El hombre necesita absolutamente a la mujer. El hombre necesita absolutamente a Dios. Pero antes de esto, necesita una compañera llamada mujer. La historia de la humanidad ha sido miserable porque los hombres no han entendido correctamente la necesidad absoluta de las mujeres. Por el contrario, las mujeres no han entendido que necesitan absolutamente a los hombres.
saborean el amor verdadero, saborear el amor verdadero requiere un reino de ideal. Y para esto el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Dios sabe que un hombre absoluto y una mujer absoluta que buscan el amor verdadero están unidos a través de sus esfuerzos por convertirse en uno en corazón. Cuando el hombre y la mujer así se unen como uno, Dios viene y habita con ellos. A Dios no le gusta ver a una pareja unida por el amor verdadero, separada. Por lo tanto, el amor de un hombre y una mujer absoluto es eterno. Aunque Dios es omnisciente y omnipotente, la existencia de Dios no tiene ningún sentido cuando Él está solo. Del mismo modo, no importa cuán guapo o saludable puede ser un hombre, estas cosas no tienen sentido si no tiene una mujer. Un hombre que vive fascinado por su propia belleza y salud lleva una existencia fea y no tiene ningún valor ante Dios. El problema es que hay muchos hombres en el mundo que se han hundido en ese narcisismo y esto constituye una razón por la que la historia ha movido hacia la tragedia. Tienes que saber, me imagino que aquí tenéis que saber, ¿no? Esto lo ha traducido el señor Google. Tenéis que saber que la providencia de Dios trabaja para cambiar y mejorar el mundo inmerso en tal egocentrismo. Final de sesión 3. Bueno, interesante. ¿Algún comentario? Bueno, la verdad que esto es para reflexionar. Es decir, todos tenemos padre y madre, por eso estamos aquí. Entonces, la relación en todos los aspectos, tanto espiritual como física, que da lugar a la vida, es una maravilla, ¿no? Y es algo extraordinario. Y esto también tiene que ver con la propia realización del ser masculino y del ser femenino. Y hay que tener en cuenta que lo que tratamos de descubrir en nuestra vida desde que nacemos es, en un cierto sentido, ser igual que Dios. Ser semejante a Dios o ser un complemento a Dios. Tal como conocemos teóricamente, y que no, la teoría la verdad que está en esa especie de plano, que es un diseño o es una lógica, pero que no la podemos así comprender hasta que no es una práctica, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, que Dios hizo todo a su imagen y semejanza, que el motivo por el que Dios hizo todas las cosas es por ser felices, ¿no? Y el motivo por el que Dios puede ser feliz es cuando el hombre y la mujer se parecen a Dios. Oye, si esto parece muy bonito, es muy lógico. Pero esto no lo vamos a entender porque sepamos lo que, vaya, por lo que estoy diciendo, ¿no? No lo vamos a entender de esa forma y no deja de ser quizás un punto de mira, ¿no? Y yo creo que aquí hay muchas expresiones que no son fáciles de asimilar. No son fáciles de asimilar porque forman parte del deseo del ideal, ¿no? Y en nuestra realidad tenemos muchos inconvenientes, ¿no? Y muchas barreras que primeramente ya nos separan a nosotros mismos como personas, ¿no? Como para poder, digamos, comprender a mi esposa o la contraparte, ¿no? Pero es obvio de que tenemos problemas y que la única solución es encontrar esta sintonía, ¿no? Y en esta sintonía hay un
resaltar, ¿no? Aquí no lo dice, pero lo dice en otra parte, ¿no? Y es que todos los seres creados por Dios son identidades de verdades únicas. Y que en el caso del ser humano no hay otro igual ni puede haberlo. Y que es especial para Dios como algo único y particular, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que no hay una forma uniforme para poder desempeñar y lograr este objetivo, sino que somos tan personales, tan únicos y tan peculiares que cada uno, sabiendo lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer de una forma diferente. Nuestra voz, tono es diferente. Yo a veces me fijo en algunos vecinos y a veces digo, a ver si acierto desde el punto de vista de que los veo por detrás y veo cómo son por delante, ¿no? Y digo, anda exactamente igual. Tiene el abrigo, pero es esta persona. ¿Cómo? A veces acierto, ¿eh? A veces acierto, pero es decir, la forma de andar, el tono, todo es peculiar, ¿no? Y en cierto sentido, eso es lo que nos hace extraordinarios o valiosos. Lo que pasa es que no lo entendemos así, porque lo que solemos hacer es imitar a quien pensamos quién es valioso, sin serlo nosotros mismos, ¿no? No, quiero decir con ello que estamos viviendo ante un panorama de grandes desafíos. Por ejemplo, el ejemplo no es que tenga que ser igual que el padre o la madre, ¿no? Sino que sea tan comprensivo, o que tenga esa capacidad de amar, o que tenga esa capacidad de respeto y de consideración en mí, como soy yo, ¿no? No como eres tú, ¿vale? ¿Comprendes? Sino como soy yo. Y yo creo que en ese sentido, vaya, hay a veces expresiones que yo corregiría desde el punto de vista de que a mí me da la impresión que son malas traducciones, ¿no? Por ejemplo, Dios nunca te impondría, nunca te pondría temor, nunca te diría, si no lo haces, te castigo. Y hay a veces expresiones así. Yo creo que son malas traducciones, porque eso no lo puede hacer un padre. Y eso es intimidar la voluntad. Es decir, yo no te puedo obedecer porque seas Dios. Yo te puedo obedecer por mi voluntad, porque creo que lo que tú me estás enseñando es aceptable, lo entiendo y respondo. Por eso que hay muchos matices en la enseñanza religiosa, muchos tabús y muchos miedos, que estoy seguro que no tienen nada que ver con Dios. Digo esto porque en realidad conocemos muchas cosas y yo, claro, al escuchar esto lo relaciono también con otras cosas que he oído o conozco. Y la voluntad propia es mi decisión, sin intimidación, sin miedos, sin engaños. Bueno, ¿y por qué? Si no lo hago voy al infierno. No. Si voy al infierno salgo del infierno otra vez. Pero tengo que aprender, ¿no? Y bueno, yo pienso que esto es importante porque a veces hay cosillas así que, bueno. Mira, este tema de se dice individual true body, la individualidad de cada persona, ¿no? Única. Hay en una parte de la enseñanza de Reverendo explica en la sección de la responsabilidad individual, donde se entiende esto mejor, ¿no? Porque en cada relación con una persona es diferente y es la responsabilidad de la persona en la posición de sujeto encontrar la forma en relacionar con cada individuo, ¿no? Que encuentra en su vida. Por ejemplo, pues quizás en nuestra vida, que vivimos unos 100 años, no vamos a relacionar íntimamente o muy cercana con más que 500 personas o 1000, ¿a que sí? ¿Sabes? Y con cada una de esas personas
nuestra interacción va a ser diferente. Pero como el propósito es buscar una armonía entre los dos, siempre va a ser mi responsabilidad buscar la forma de armonizar en todas las relaciones que tengo yo. No esperar a que el otro haga Sí, trabajo, haga todo. ¿sabes? Entonces es ahí donde Dios dejó un hueco para que los seres humanos cumplen su parte. Entonces no va a venir a decirte, hazlo así. No, él sé que esa es tu parte, buscar cómo puedo armonizar. ¿Cómo puedo armonizar con Gerardo, con Luis, con Alex, con Freddy, con José Antonio y José Manuel? Es que es mi responsabilidad encontrar esa forma, conociendo el propósito y el principio. Pero en la práctica, cómo hacerlo, Dios lo dejó para mí. Encuéntralo, Robert, esa es tu parte, para que tú lo encuentras. Eso es lo más interesante. Por eso, como dijo José Manuel, que no se puede forzar. Tiene que ser en una forma que los dos corazones pueden fluir, armonizar libremente. Eso es lo que ha causado que la historia humana ha sido larga, porque esta relación libre de corazón no se ha realizado en muchísimas relaciones. Ahora estamos hablando de la relación de pareja. Por no conocer este propósito y este principio, y que cada uno es responsable de buscar el método, muchísimas parejas se han roto. Muchas. Pero Dios no va a venir a decir a uno hoy, tienes que actuar con tu pareja así. No, búscalo tú. Pero la finalidad es armonizar con ella o con él. Es así. Esa es la parte de del ser humano. Eso es lo que nos hace diferencia que los animales. Esa parte. Tenemos una parte de responsabilidad para cumplir el ideal de Dios. Y que tenemos que hacerlo libremente por nuestra cuenta, sin ningún tipo de coacción. Así es. Así es. Si no, no vale. Si no, no vale. Si no, no vale. Si no, no vale. Coacción no vale. Entonces, cuando empezamos a coaccionar al otro, vamos por mal camino. No va a llegar a buen puerto. Hay que esperar la libertad. Sí. ¿Tienes tiempo? No vamos a tener tiempo. Entonces, y estamos grabando más que una hora, ¿no? ¿Qué hacemos? Últimos comentarios. Sí, yo quería comentar algo, pero Venga. si queréis comentar. Sí, vale. Freddy, ¿quieres comentar algo? Vamos a terminar con la lectura y continuamos con el comentario. La siguiente sesión es el amor no puede realizar por uno mismo. ¿De dónde viene el amor? El amor viene de mí. El amor no viene de mí, sino de mi esposa, el otro. Ese es el tema. Bueno, pero ya terminamos la lectura y comentario, ¿vale? Que no han comentado nada, ¿quieres comentar algo? Sí. ¿Queréis comentar algo? Bueno, pues viéndolo desde el punto de vista de lo que ustedes dicen es muy interesante. Finalmente las relaciones humanas siempre son complejas y el amor es algo que, como dice la palabra, amor pues viene de sin muerte, es algo que finalmente tiene un proceso muy largo para poderse conseguir. Y el hecho de que un hombre se una a una mujer hace el arquetipo perfecto. Y el arquetipo perfecto básicamente es esa unión de lo que el otro tiene que yo no tengo, y viceversa. Entonces, yo creo que algo también muy importante para que ese arquetipo funcione, hace un momento hablaba con José Antonio de que el amor químicamente dura aproximadamente 2 años. El amor químico, ¿no? Ya tiene calculado y todo. Sí, eso es como un dato que tiene ahí normalizado. Sin embargo, yo a veces me preguntaba, pero ¿por qué hay parejas que pueden durar mucho más tiempo que 2 años? Y se ven felices, y se ven tranquilas, y se ven como si fueran novios. Es porque yo creo que hay algo más ahí.
y hay como una especie, bueno, realmente cuando una persona se casa, yo soy un poco más técnico, un poco más, bueno, un poco más estructurado y lo veo más como una sociedad, donde cada uno aporta algo para que consigan algo mucho más elevado, ¿cierto? Entonces, para que esas personas puedan mantener o para que uno pueda mantener un matrimonio o una buena relación, hay algo fundamental y es la comunicación. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de conocer al otro y tiene la facilidad de poder comunicar lo que uno siente y lo que uno espera del otro, hace que las relaciones humanas sean mucho más fáciles de llevar. A veces nos mostramos o queremos demostrarnos como algo que no somos y finalmente cuando ese amor se acaba, que es una especie como de gasolina, la otra persona va a decir, pero venga, es que usted no es lo que yo conocí o no es lo que usted estaba mostrando. Entonces, ¿quién es usted? ¿O quién soy yo? Porque tampoco me conozco. O sea, yo creía ser alguien y realmente no lo soy. Porque el amor me llevó a un momento de éxtasis donde finalmente cuando ya se acaba, dice, ya no soy, ni es usted. Y yo creo que es una de las causales de que los matrimonios, inclusive de que la amistad con las personas se acabe. Entonces pienso que si uno tiene la posibilidad de mostrarse como uno es, ¿cierto? De comunicar lo que uno siente, pues como es, de manera natural, las relaciones humanas, cualquiera que sean, van a fluir mucho más fácilmente. Y si hay buena comunicación, si ustedes se dan cuenta, casi siempre nosotros, yo por lo menos considero que Dios para mí, antes que ser mi padre, antes que ser nada, es mi amigo. Y yo a mis amigos les hablo muy claro. Y él también me habla muy claro. Confianza, exactamente. Entonces, si hay ese nivel de confianza, si hay ese nivel de comunicación fluida, todo se da. Entonces, y claro, si hay una buena comunicación, hay una buena amistad. Y si hay una buena amistad, se concluye el amor y son alianzas eternas. Creo que es lo que muchas veces falta para que los matrimonios y las relaciones humanas prosperen. Entonces, bueno, ese era mi aporte para... Por eso quería esperarme para saber qué decir. Gracias. Gerardo, ¿quieres comentar algo? ¿No? ¿Alex? Por este lado. Alex. Venga, suéltate. Sí, son hay muchos temas, pero sí, no, para decir lo que habéis dicho ya, que claro, el problema es cuando solo piensas en ti mismo, ¿no? Que es lo que yo quiero. Y pensaba antes lo que ha dicho Robert, ¿no? De que ¿cómo era? Yo pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. Pero y puede ser polémico porque dices, oye, ¿por qué yo le pertenezco? Pero no es que yo diga, vale, tú me perteneces y yo puedo hacer lo que yo quiera contigo, sino que es al contrario, ¿no? Yo te quiero dar a ti porque yo quiero, no porque te estoy obligado, te tengo que dar, sino porque yo quiero darlo y tú quieres darme algo libremente, ¿no? Y claro, no es obligación, sino voluntad propia, ¿no? Y luego también, claro, porque se piensa, ¿no? ¿Por qué no todo es perfecto, ¿no? Desde un principio, ¿por qué no somos como robots que ya todo va perfecto y no funciona bien desde un principio, ¿no? Sino porque lo que ocurre es que cuando todo va bien, lo das por sentado, ¿no? Y no lo valoras y no lo aprecias, pero cuando realmente luchas y lo intentas una y otra vez, cuando lo consigues, el chute de energía es muy grande, ¿no? Porque dices, wow, todo lo que he sufrido, pues al final se ha recompensado, ¿no? Pero si lo intentas y lo consigues desde un principio, es como, bueno, vale, no lo aprecias tanto, ¿no? Es como, bueno, está. Entonces es muy importante el camino, ¿no? También el sufrir y el
intentar esforzarse, ¿no? También. Aunque sea difícil, ¿no? Pero es importante sufrir y aprender poco a poco. El reto. Y no sé qué más iba a decir. Es que claro, son muchos temas al final. Pero bueno, más o menos eso. Mira, esto, digamos, las relaciones de pareja, las relaciones de amor, la verdad que da para una comedia, da para una película de acción, da para algo por descubrir, ¿no? Y eso es lo interesante, porque en el proceso, que es lo que no te enseñan, que a veces nos enfatizamos simplemente en el objetivo a conseguir, pero el proceso es súper interesante, porque es lo que está por descubrir, lo que está por lo que vas a ir llevándote tú como mérito, o en lo que vas a fracasar, pero también vas a saber cómo levantarte de ello, ¿no? Y detrás de todo esto, digamos, estos ideales tan maravillosos como nos lo pintan, hay que ver que detrás el esfuerzo que hay que hacerlo es muy grande. Hay que saber qué tipo de contacto tengo con mi pareja, qué tipo de afecto tengo a mi pareja, pero hubo alguien que por ahí escuché que decía que para, digamos, tú tratas a tu pareja como a ti te gustaría que te traten, ¿no? Tú ámala como te gustaría que te amen. Tú respétala como te gustaría que te respeten. Entonces, cuando tú haces ese tipo de filosofía, lo practicas en tu vida, te vas a dar cuenta de que, oye, si yo le amo a esta persona, le estoy dando todo, es lo que espero y es lo que, si lo he hecho bien, es lo que me va a dar. Entonces, ahí está tu parte de responsabilidad. Oye, si es a tu mujer, trata como una reina, como una princesa. Y esta persona te va a tratar como un rey, como un príncipe, ¿no? Cuando encuentras este tipo de conceptos, este tipo de filosofía, lo llevas bien a cabo, te vas a dar cuenta que transforma tu vida en tu hogar. Yo, por decir, explorarles una cuñita allí, a mí me apasiona llegar a casa, ¿eh? Me siento feliz de llegar a casa, me siento mi refugio, mi felicidad, me siento más libre en mi casa que fuera. Entonces, la cuestión está cómo lo has conseguido eso, todo el esfuerzo que has tenido que hacer. Entonces, digamos, para construir tú algo, un edificio, yo que sé, hay un arquitecto, un electricista, un jefe de obra y tal y cual, ¿no? En este caso hay solamente 2 individuos para construir el edificio cuán alto quisieras tú. Entonces, y cada uno tiene sus herramientas y hay que saber respetar las herramientas de la otra persona. Pero para poder respetar a esas otras personas, primero, antes que ello, tienes que también saber valorarte. Primero, para que tú ames, también tienes que aprender primero a amarte tú. No esperes que dar un amor de una forma muy externa, como son cosas conceptuales, porque con esos conceptos, eso no es herramienta en sí, eso es como un logro a conseguir, pero lo que tienes que desglosarlo, eso es como abrirlo todo eso, y digamos, si tú quieres que te ame, primero aprende a amarte, si tú quieres que te respete, aprende a respetarte, ¿no? Entonces, cuando tú consigues esto, verdaderamente, ese edificio que vais construyendo juntos, oye, un día yo pongo una piedra, a lo mejor el día de mañana lo pones tú, a lo mejor el día de mañana, oye, tú me ayudas a poner un cable de electricidad, el día de mañana yo te ayudo a poner este otro, y así construyes tú ese edificio que sea estable.
Pero ese esfuerzo que hay mutuo hoy en ese proceso de construcción, a lo mejor hay una caída, hay un accidente, hay unas risas porque se te ha caído algo, y tal, ¿no? Y eso es un disfrute mutuo de ese par de individuos que están construyendo ese edificio del amor. Ahora, eso, cuando vas construyéndolo paso a paso y lo vais meditando, lo vais disfrutando paso a paso, oye, que tus hijos te están mirando, que estás siendo reflejo para alguien, estás siendo espejo para alguien. Y no pensar en que ellos no te van a ver, ellos van a ver eso. Y entonces ellos tienen ya un parte del camino por delante más o menos hecho, ¿no? Tiene la parte de responsabilidad de ellos, lógicamente, pero ya, oye, ya no hay el juicio de, digamos, oye, yo no como que el día de mañana tus hijos digan, no me has enseñado tú ciertas herramientas. Ya no hay el juicio de decir, oye, por el hijo que te diga, por tu culpa no he logrado conseguir, oye, por lo menos te estás dándole las herramientas, ¿no? Entonces, es un proceso muy maravilloso esto del amor, porque, como decía Freddy hace un momento, en realidad nosotros somos seres humanos de contacto, y para ello, con nuestra pareja, oye, no es que simplemente le amas, oye, tú estás allí, yo te amo, te respeto y tal, ¿no? Pero oye, tengo un detallito con tu pareja, de cuando, bueno, que sea una vez al año, ¿no? Oye, llévale un ramo de flores, unos chocolates, el día de cuando te despiertes, dile que le amas, o la última palabra que le digas en el día, dile, cariño, te amo. Entonces, y a nosotros los hombres también, a mí me encanta que me diga eso. Y entonces, el que me diga, oye, qué fuerte, cómo está de hombre, este es mi marido y tal, me encanta. Oye, eso a nosotros los hombres, aunque parezca que no, también eso nos sube nuestra autoestima y nos da, oye, si esto piensa mi mujer, oye, vente para acá, ¿no? Entonces, la cuestión está de aquí. ¿Qué estás dando tú? ¿Cómo lo haces? Demuestra todo lo que tú, ese objetivo a conseguir, demuéstralo con acciones diarias, ¿no? Y saber que nosotros ya visto desde el punto de vista científico, que hay que entender que el contacto nuestro, el piel con piel mutuo, desprendemos ciertos aromas mutuos que nos hace ser más unidos entre los dos, ¿no? Como parejas. A veces nosotros, oye, tú eres mi pareja, uno duerme en un lado, otro en otro lado. O el uno duerme en un borde de la cama y el otro duerme en el otro extremo de la cama, casi que no hay ningún contacto entre los dos. Y forzarse, a veces hay que forzar mutuamente, porque venimos con ciertos traumas psicológicos, o venimos con conceptos preconcebidos de que ciertas cosas son así, cuando verdaderamente son todo lo contrario, ¿no? Y para que puedas disfrutar, pues, como lo que dije anteriormente, hay que ser humildes y buscar esa ayuda para poder decir, oye, ¿cómo más puedo hacerlo? Porque no todos somos expertos en ciertos temas, algunos somos más expertos en unos que en otros, y otros tenemos mejores vivencias que otros peores, pero así sea de las peores experiencias o de las peores reflexiones se aprende y se vive de ello, ¿no? Y qué consecuencias tiene todo ello y cómo lo puedo plasmar cada día en mi vida. Entonces, por eso te digo, como empecé al inicio, o sea, el proceso del amor da para muchos temas, para muchos capítulos, para muchos temas de conversación, porque dentro del amor no es simplemente una relación de un te quiero, un te amo o te respeto. También hay cosas económicas, también hay cosas de política, hay cosas científicas. Oye, que cuidar a un hijo es un reto. Educación, el tema de educación. Sí, es un reto y en ese reto tú tienes que saber, oye, porque cada individuo es un mundo. Como lo que hablaba antes José Manuel también, o sea, nosotros en realidad somos unos seres tan impresionantes que si nos unimos con Dios, pasamos a ser lo que es unos co-creadores y tenemos que darnos la oportunidad de descubrirnos que somos capaces de poder hacer mucho más de lo que hemos venido aprendiendo, ¿no? Y que no tenemos límite en nuestro cerebro. O sea, no tenemos
algo que nos pueda parar si deseamos que quisiéramos desarrollarnos, todo lo que quisiéramos desarrollarnos. O sea, está en nuestras capacidades. Entonces, con esto, a los que nos vayan a oír, decirles que verdaderamente es apasionante hablar de las relaciones de amor, pero son temas muy amplios, porque ya detrás de todo ello existen otras cosas mucho más científicas que simplemente estos temas que estamos hablando muy coloquiales. Esto es muy profundo, ¿no? Y dan para muchos temas más que hablar, pero la cuestión es disfrutarlo. Yo creo que en cada una de las cosas, así sea como lo que dije anteriormente, por alguien que te han dado como pareja o alguien que lo has conseguido, saber disfrutarlo, ¿no? de cada momento, de cada acción y de cada sensación que vas a recibir. Lógicamente hay que alcanzar cierto grado de madurez y también tener ese grado de humildad de saber en qué te equivocas y en qué puedes corregirte para poder decir, oye, doy un paso hacia adelante, por lo menos voy a intentarlo. Si no lo he conseguido, lo voy a intentar, y si ya lo he conseguido, oye, lo voy a mejorar. Entonces es muy, muy bonito, ¿no? Así que yo creo que en otras ocasiones deberíamos de profundizar ciertos temas de esto, porque aún quedan muchas cosas en el tintero. Bueno, pues terminamos aquí, y para terminar, había comentado en la primera sección, había comentado el Padre, debemos cantar simultáneamente alabanzas por el noble valor de Dios y por la dignidad y el valor del hombre y de la mujer. Somos de muchísimo valor, cada uno de nosotros. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.